Pero vamos así mismo a buscar en nuestra Biblia. Let's get right down to the nitty-gritty of this. Y vamos a buscar en el libro de Colosenses. Let's look in the book of Colossians, capítulo 2, chapter 2, versos 18 y 19, verse 18 and 19. Cuando lo tengan, when you have it, me dejan saber con un fuerte amén. Let me know with a strong amen. There we go. All right, ahí está. Gracias a mi esposa que gritó fuerte desde atrás. Colosenses capítulo 2, Colossians chapter 2, versos 18 al 19, verse 18 to 19. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, tremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado, por su propia mente carnal. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. And not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. Padre, venimos ante ti en esta tarde. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Gracias por llenar este lugar. Gracias, Señor, por cada uno que fue bautizado y por toda esta iglesia hermosa que está aquí presente y todo lo que nos están viendo a través de las redes sociales. Bendice su vida en una manera especial y te pido, Señor, que tú nos des lo que necesitamos, Padre amado. Trae bendición, edificación, corrección, todo lo que tú sabes que tu pueblo necesita, y que lo que salga de mi boca no sean mis inventos o mis ideas, sino que sea tu palabra, y sobre todo que tú y solamente tú sea glorificado y exaltado. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Santo tú eres Jesús. Quiero comenzar. I would like to start con un quote del pastor David Guzik. With a quote from Pastor David Guzik. Él dice lo siguiente. He says the following: la religión autoimpuesta es el hombre que se acerca a Dios intentando justificarse siguiendo una lista de reglas. El cristianismo es Dios que se acerca al hombre en amor a través de Cristo. Self-imposed religion is man reaching to God, trying to justify himself by keeping a list of rules. Christianity is God reaching down to man in love through Christ. Hoy nosotros continuamos nuestra serie que hemos estado examinando el libro de Colosenses. Today we continue the series that we've been examining the letter of Colossians. Y la semana pasada comenzamos el capítulo 2. Last week we started chapter 2. Y vimos que Pablo le da un consejo a la iglesia en Colosas. And we see that Paul gives some advice to the church in Colossae, que es importante para nosotros también, that it is important for us as well. Él dice, he says, que es necesario que estén arraigados y sobreedificados en Cristo. He says that it is important, it is necessary for them to be rooted and built up in Christ. Tenemos que crecer, we have to grow, hacia abajo, downward, y también hacia arriba, and also upward en Jesús, in Jesus. Me explico, I'll explain. Como dije la semana pasada, as I said last week, un árbol que está saludable, a tree that is healthy, crecerá hacia arriba, will grow upward, y va a dar buen fruta, and will give good fruit. ¿Están conmigo? Right? Okay. Pero eso no sería posible, that wouldn't be possible,
si no crece su raíz, if its roots do not grow, arraigándose, rooted en la tierra, in the earth, pero es profundamente, but it's deeply. Es ahí donde recibe los nutrientes necesarios. It is there where it receives the nutrients that are necessary para entonces poder crecer hacia arriba y dar buen fruto. It is there that it receives the nutrients that it needs in order to then to grow upward and actually bear good fruit. No solo eso, not only that, pero cuando llega la tormenta, when the storm comes y el viento está soplando and the wind is blowing, al estar arraigado en la tierra, upon being rooted into the ground profundamente, deeply, ese árbol no se va a caer. That tree is not going to fall. De igual manera, in the same way, es necesario que nosotros estemos arraigados también. It is necessary for us to be rooted as well, por las mismas razones, for the same reasons. Pero no arraigados a la tierra, but not rooted to the earth, pero arraigados en Cristo, but rooted in Christ. Y si es en Cristo que recibimos todo lo que nuestra alma necesita. Es en Christ that we receive everything. We receive everything that our soul needs para poder crecer espiritualmente, in order to grow spiritually, madurar espiritualmente, to mature spiritually, y luego dar buen fruto. And then you can bear good fruit. Ahora es vital que Cristo, it is vital for Christ, que sea el centro, for He to be our center, el fundamento, to be the foundation y la fuente de toda nuestra vida, and the fountain, the source of everything in our lives. Tiene que ser Cristo. It all has to be Christ. Todo fuera de Él no llegará al Padre. Everything outside of Him will not reach the Heavenly Father. ¿Me están entendiendo? Entonces tenemos que centralizarnos en Cristo. We need to center ourselves in Christ para que cuando llegue la tormenta, so that when the storm comes, podamos nosotros mantenernos firmes en Él. We can stand firm in Him y no caer, and not fall. ¿Me están entendiendo? Ahora, cuando hablamos de tormenta, when we talk about storms, ¿verdad? Y estamos hablando de pruebas, we talk about trials. Eso incluye algo del cual la iglesia en Colossae, that includes something that in the church in Colossae estaba en peligro, they were in danger of. Y yo sinceramente creo que la iglesia de hoy aún sigue en peligro de lo mismo. I believe that the church today is still in danger of the same thing. Es necesario estar firmes y arraigados en Cristo. It's necessary for us to be firm and rooted in Jesus Christ para no ser llevados por donde quiera, so that we're not taken to and from de todo viento de doctrina creada por el hombre. So that we're not pushed from one side to the other, moved one way and to the other by doctrines created by man. El hombre siempre, man has always, siempre ha intentado llegar a Dios y justificarse ante Él. Man has always tried to reach God and justify himself before God por sus propios méritos, by their own merits, dependiendo más en el asceticismo que en el sacrificio sustituto de Jesús, depending more in asceticism than in the substitute sacrifice of Jesus Christ. Ahora, ¿qué es asceticismo? What is asceticism? Asceticismo es una autodisciplina severa y evitación de toda forma de indulgencia, generalmente por razones religiosas. Asceticism is a severe self-discipline and avoidance of all forms of indulgence, typically for religious reasons. ¿Entendieron eso? You understood that? Ahora, tener una autodisciplina no es malo. To have a self-discipline, that's not bad. Porque no, es necesario tener dominio propio. It's necessary for us to have self-control. Y es sumamente importante, it's very important, que nosotros nos separemos de todo lo que no le agrade a Dios, for us to separate ourselves from everything that does not please God y negarnos a nosotros mismos and deny ourselves. Si esa es la parte que se nos hace difícil, that's the part that is difficult for us, el negarse a nosotros mismos, to deny ourselves. La carne siempre va a estar buscando por lo que le agrada.
Todas las religiones in this world, perdón, the flesh is always going to look for what it desires, what makes it feel good. Entonces, de todas las religiones en el mundo, of all the religions of the world, la mayoría de ellos, I would say almost all of them, menos una, yo diría casi todos ellos menos una, except one, buscan llevarte a ti a un nivel más alto a través de que tú te sientas bien. They look to bring you to a higher level and esteem you higher by making you feel good. Enfocándose en tus emociones, focusing on your emotions. Diciéndote que tú puedes, telling you that you can. Sin embargo, el cristianismo y el Christianity es el único que te está diciendo, no, tú no puedes. It's the only one that tells you, no, you cannot, pero Cristo sí, but Christ can. Esa es la única religión que busca que tú te niegues a ti mismo para entonces seguir a aquel que hizo lo imposible posible. It's the only one that looks for you to deny yourself in order for you to follow he who has made the impossible possible. Jesús dijo, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Christ said that if you want to follow me, deny yourself, pick up your cross and follow me. Y he dicho esto un montón de veces y lo voy a repetir otra vez. I've said this many times, I'm going to repeat it again. Y quiero que todos presten atención a esto. I want all of you to pay attention to this porque esto es vital, because this is important. Y si tengo que repetirlo todos los días, I will repeat it every single day. Yo me recuerdo cuando yo comencé examinando ese verso, when I started to examine that verse, diciendo, el que quiera ir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. When he says, if you want to follow me, deny yourself, pick up your cross and follow me. Si Cristo dice sígueme, if Christ says follow me, es porque me está llevando a un lugar. It's because he's taking me somewhere. Me está dirigiendo hacia un lugar. He's directing me, guiding me somewhere. Pero la pregunta que me vino a la mente, que me turbaba, but the question that came to my mind that was troublesome to me, es hacia dónde Cristo me está guiando donde necesito una cruz. Where is Christ guiding me? What location is he bringing me to that I need to have a cross with me? Y comencé a pensar, ¿dónde? And I started to think, where? Y me di cuenta, nos está guiando al Calvario. He's guiding us to Calvary. Para que nosotros podamos morir a nosotros mismos, so that we can die to ourselves, crucificando la carne, espiritualmente hablando, crucifying the flesh, spiritually speaking, para que ya no sea yo que viva, sino que viva Cristo en mí. So that I no longer live, but now Christ lives in me. Los que se bautizaron ayer, those of you who were baptized yesterday, saben bien que ese es el significado del bautismo. That's the significance of the baptism. El simbolismo detrás de esto, the symbolism behind it. Cuando tú entras a la agua, tú estás muriendo y rechazando tu vieja vida. When you enter into the water, it's if you're dying and you're rejecting your own life. Pero cuando te alzan de la agua, but when they take you out of the water, eres una nueva criatura. You are a new creation, dedicado a vivir para Cristo, dedicated to live for Christ. Pero nosotros queremos la gloria, but many of us want the glory, pero no queremos la cruz. But we don't want the cross. Pero quiero decirles, amado hermano, I want to tell you, beloved, tú no puedes tener la gloria de una resurrección sin el horror de una muerte. You cannot have the glory of a resurrection without the horror of a death. Y así como Cristo resucitó, and just as Christ resurrected, nosotros también vivimos una nueva vida para Él. We also live a new life for Him, pero tenemos que separarnos de todo lo que a Dios no le agrada. But we have to separate ourselves from all that does not please God. Ahora, la habilidad de hacer eso, the ability to do that, no viene de ti. It does not come from you. Porque Pablo deja claro que nosotros podemos tener el deseo de hacer el bien, pero no tenemos la habilidad de hacerlo. Because Paul makes it clear that we may have the desire to do what is right, but we don't have the ability to carry it out. Entonces, ¿cómo podemos separarnos? Then how can we then separate ourselves? Es a través de Cristo Jesús. It's through Jesus Christ. Porque Pablo mismo dice, todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? ¿Quién lo termina por mí? Vamos, stay with me, guys. Todo lo puedo en Cristo, ¿que qué?
que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Repito otra vez, la clave de todo esto, the key to all of this, siempre va a ser Jesús. It would always be Jesus. Ahora, Dios demanda exclusividad de nosotros. God demands exclusivity from us. Escuchamos lo que dijo el hermano Iván. We listened to what Brother Ivan said. ¿Cómo nosotros podemos declarar que somos nuevos en Cristo, pero volver a lo que hacíamos antes? I want you to take a second. I don't have that written. I want you to understand that. How can we say that we serve Christ, that we are new in Him, but then we go back to our old ways? How can you start? Let me put it in more simpler ways. Voy a poner una manera más simple. How are you going to start a relationship with somebody, but then right when you start, you say, I'm with this person, but then you go hang out with your ex? Take a second, let that simmer. Porque estoy seguro que la mayoría de nosotros, cuando comenzamos una relación con alguien, a ti no te gustaría que esa persona siguiera jangueando y compartiendo y jugando con su ex. No me miren así porque estoy seguro. Deja que si Catalina se entera que yo llamé a mi ex, mira cómo se va a poner. Mírale la cara. Ella es pastora, pero la pastora se le va a ir en ese momento. ¿Qué? Ahora, si nosotros somos así, humanamente hablando, if we're like that, humanly speaking, ¿cómo entonces pretendemos que Dios va a estar bien con tú comenzando una relación con Cristo, pero entonces empiezas a bregar y coquetear con el mundo? How can we then say that we have started a new relationship with Jesus Christ when we start flirting with the world? Le voy a decir esto rapidito y los que se bautizaron ya saben de esto. And those who were baptized know this, but I'm going to say this real quickly. El bautismo es un símbolo. Baptism is a symbol. ¿Verdad? El bautismo en sí no salva. Baptism in itself does not save. Pero lo que implica el bautismo es grande. But what the baptism implies is huge. Yo lo veo como si fuera, no sé cómo decirlo en español. I look at it as a proposal. ¿Cómo dice proposal? Una propuesta. There you go. O mejor dicho, no es simplemente una propuesta, pero cuando se van a casar. When you're about to get married. ¿Tú sabes cuando tú haces los, María, ¿cómo se dice vows? ¿Los qué? Los compromisos, sí, pero María, ¿cómo es? The vows. Ok, los votos, ok, perfecto. Cuando tú vas a hacer los votos, ¿verdad? Cuando se están casando, termina con uno diciendo que I do, ¿verdad? Sí, yo lo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? En enfermedad, en sickness, en salud, en health, en lo bueno y en lo malo, en good and bad. Todo eso, yo doy mi voto que voy a estar contigo. I vow that I'm going to be with you, que voy a ser fiel a ti, I'm going to be faithful to you, y te voy a amar, I'm going to love you, en las buenas y en las malas. Y uno dice, do you take this person? Tú te llevas a esta persona como tu esposa, como tu esposo, y uno dice, I do. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque para mí, Cristo ya dijo I do en la cruz. En la cruz, Él demostró su voto hacia ti. Pero el bautismo frente a todo el mundo, but the baptism in front of everybody, ese es tú diciéndole frente a todo el mundo a Cristo, I do back. You understand that? On baptism, that's you in front of everybody saying, I do back to Christ. O sea, Cristo, en las buenas y en las malas, en momentos hermosos, en momentos feos, yo te voy a seguir. Pero en un matrimonio tú no puedes entonces seguir con lo mismo de antes. But in a matrimony, you cannot go back to the things, how the things they were. Tú tienes que separarte de lo viejo para unirte a lo nuevo. You have to separate yourself from the old so that you can unite with what is new. ¿Me están entendiendo? Entonces, es necesario tener dominio propio. It's necessary to have self-control y separarnos de las cosas que no le agradan a Dios. And separate ourselves from the things that do not please God y negarnos a nosotros mismos. And deny ourselves. El problema comienza, the problem begins, cuando nuestro ascetismo, when our asceticism, toma el lugar de la cruz, it takes the place of the cross, y se convierte en legalismo. And then it turns into legalism. Y el legalismo es adherencia excesiva a la ley.
Legalism is excessive adherence to law. Ahora, el problema llega, the problem arises cuando intentamos ganarnos al cielo, when we try to win heaven por nuestros actos de obediencia a leyes establecidas por el hombre. ¿Escucharon eso? The problem is when we try to somehow win heaven by our actions, our action of obedience to laws that have been established not by God, but by man. Olvidando algo muy importante, forgetting something that is incredibly important. Amado hermano, el cielo no se gana. I'm going to say that again. El cielo no se gana. Heaven is not won. El cielo nos es dado por la gracia de Dios. Heaven is given to us by the grace of God. ¿Y qué gracia? Un favor inmerecido. Grace is a gift of favor that is not deserved. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para merecer la salvación. There's nothing you can do to deserve salvation. No hay nada que tú puedas hacer para merecer el cielo. There's nothing you can do to deserve heaven. Todo es por gracia. It's all through grace. Y esa gracia and that grace se hace efectiva en nosotros. It becomes effective in us a través de nuestra fe en quién? Through our faith in who? En Jesús, in Jesus. ¿Me están entendiendo? Efesios capítulo 2, verso 8. Ephesians chapter 2, verse 8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don? What's a don? It's a gift, un regalo. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Verso 9, verse 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Not a result of works, so that no one may boast. No hay de qué gloriarse. There's nothing to boast about. Pues la salvación es por gracia. Because salvation is through grace. Y es por eso que Pablo nos recuerda del Evangelio. That's why Paul constantly, continuamente, reminds us of the gospel. Nos recuerda del Evangelio y lo hace también. He does it also en los versos 13 al 15, en verses 13 to 15 del capítulo 2 de Colosenses, of chapter 2 of Colossians. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We were dead in our trespasses and in our sin. Mereciendo castigo, deserving punishment. Mereciendo el juicio de Dios, deserving the judgment of God. Mereciendo la ira de Dios, deserving the wrath of God. Pero Cristo, but Christ, tomó nuestro lugar. He took our place. Cuando yo hablo de esto del Evangelio, when I speak about the gospel, personalmente todavía me sorprende cuando veo a las personas como que yeah. Cuando yo veo ese, how you say it in Spanish, ese demeanor, ese comportamiento, cuando se habla del Evangelio, when we speak about the gospel, yo me pregunto, ¿realmente entienden lo que significa lo que pasó ahí? Do you truly understand what it means? What happened on the cross? Que Cristo tomó sobre él el castigo que tú y yo merecíamos. That Christ took upon him the punishment that you and I deserved. Que el juicio de Dios cayó sobre su hijo. The judgment of God fell upon his son. La ira de Dios, the wrath of God, que merecieron nosotros por nuestro pecado, that we deserve because of our sin, Cristo la tomó sobre él. Christ took it upon him. Él murió por nosotros. He died for us. Y al tercer día resucitó. And on the third day he resurrected. Esto es importante. This is important. Porque toda tu cosmovisión, your whole worldview, tiene que ser fundada en el Evangelio. It needs to be founded in the gospel. Olvídate de lo que diga el mundo. It doesn't matter what the world say. ¿Qué dice la palabra de Dios? What does the word of God say? El ser humano puede hacer 20,000 reglas. Man can make 20,000 rules. Pero si no está fundada en la palabra de Dios, no me interesa. But if it's not founded in the word of God, I have no interest. ¿Me están entendiendo?
Es importante recordar lo que sucedió en la cruz. Y no solamente en la cruz, sino lo que sucedió al tercer día. Porque sin la resurrección, la muerte hubiera sido en vano. Because without the resurrection, the death would have been in vain. Pero Cristo resucitó y todavía vive y reina para siempre. But Christ resurrected and He lives and reigns forever. Ahora, ¿por qué todo esto es importante recordar? Why is all this important to remember? Porque toda doctrina, because every doctrine, toda idea, every idea que intenta hacer que tu salvación no dependa de lo que sucedió en la cruz, necesita ser rechazado. Every idea, every doctrine that tries to make your salvation not depend on what happened on the cross must be rejected. Entiéndeme, iglesia, understand, church, el asceticism no te salva. That doesn't save you. Solo la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Only the grace of God through the faith in Christ Jesus. Ahora, habiendo dicho todo eso, having said all that, habían aquellos en Colosas, there were some in Colossae, que pretendían que los cristianos siguieran la ley para así acercarse a Dios y obtener salvación. There were some that they wanted to force Christians to follow the law of Moses in order to get closer to God and to be saved. No solamente eso, not only that, sino que implementaron costumbres, they implemented customs, ideas creadas por el hombre and ideas created by man como si fueran leyes de Dios, as if they were laws of God. Tengan cuidado con lo que fácilmente dicen Dios dijo. Be careful with those who easily, so swiftly say God said. Esto no tiene que ver con esto, pero lo voy a tirar aquí. This doesn't have to do with it. I'm going to throw it in there. A little bit of advice, un poquito de consejo. Si alguien te dice, mira varón, Dios me dice, y lo que Él te dice no machea con lo que Dios ya dijo en su palabra, no fue de Dios. I'm telling you that right now. If someone comes and tells you God said, but what He says does not match with what God already said in His word, that was not from God. Porque Dios que nosotros le servimos no se contradice. Because the God that we serve does not contradict Himself. ¿Me están entendiendo? No sé, ellos establecieron costumbres y ideas que ellos mismos crearon. They established custom and ideas that they themselves created, pero declararon como si fueran leyes de Dios. But they declared as if it was laws of God. Ahora, esto es algo que todavía sucede hoy. This is something that still happens today. Cada cual puede tener sus costumbres. Tú puedes tener también tus convicciones. Everybody can have their own customs and they can have their conviction. Allá tú, gózate. Enjoy it. Do what you got to do. Pero muchos buscan imponer esas costumbres como mandamientos de Dios. But many look to impose those customs as if they were a commandment from God. Y entonces condenan a todo aquel que no lo sigue. And then they condemn everyone who does not follow it. ¿Me están entendiendo? Sí, en vez de traer unidad al pueblo, al cuerpo de Cristo, instead of bringing unity to the body of Christ, como lo habla en Efesios 4 de verso 11 en adelante, like it says in Ephesians 4 from verse 11 onward, nosotros creamos ramas, we created branches divididas por creencias menores, divided by minor beliefs que no tienen nada que ver con la salvación. They have nothing to do with salvation. En vez de nosotros unirnos, instead of us being united, coming together por las creencias mayores, by the greater beliefs, que es la esencia del evangelio, that is the essence of the gospel, Cristo crucificado y Cristo resucitado. Christ crucified and Christ resurrected. Punto y se acabó. Es increíble ver cómo diariamente yo veo el mundo más unido que la iglesia. It's sad to see how every day the world seems more united than the church. El mundo está más organizado que la misma iglesia. The world is more organized than the church. Es por eso. Y recuerda que las apariencias engañan. Appearances fool you. Y es por eso fácilmente la gente se va creyendo las cosas del mundo, porque el mundo están unidos y organizados. Oh, se ve bien. Pero aunque se vea bien, no significa que lo es. But even though it may look good, it doesn't mean that it is. Es por eso
que Pablo constantemente nos recuerda a la iglesia del evangelio. That's why Paul constantly reminds the church of the gospel. Ustedes se pueden cansar de esto. You can get tired of this. Pero siempre, todos los domingos, todos los martes, cada culto que tengamos, el centro tiene que ser el evangelio. Every service you have, every preaching you hear, the center of it all has to be the gospel. Una predicación sin Cristo es una falacia. I said what I said, how I said it, when I said it. A preaching without Christ is a fallacy. Porque mis ideas no te van a salvar. My ideas aren't going to save you. Mis opiniones no te van a salvar, aunque son opiniones tremendas porque soy yo. No te va a salvar, lo que te va a salvar es la palabra de Dios. What will save you is the word of God. Y nosotros volviéndonos locos buscando filosofías del mundo. La filosofía del mundo no te va a ayudar. Solamente la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Only the blood of Christ can cleanse you of all sin. Gloria a Dios, aleluya. Si tú te aburres con el evangelio, if you get bored of the gospel, I don't know how to say it in Spanish, so I'm going to say it in English. You better check yourself before you wreck yourself. Porque si tú entiendes, es que lo voy a seguir diciendo, fíjate. Si tú entiendes que tú estabas, you were on death row, understand what I'm telling you. Imagínate esto. Imagine this scene for me real quick. I know the time is running. Just give me this time. Imagínate, tú estás on death row, esperando que lleven sobre ti el juicio de tu muerte, waiting for them to bring about the judgment of your death. Y al momento que le van a dar el botocito ese que te viene, que te trae la muerte, and the moment they're about to hit that button to bring death upon you, el teléfono suena. The phone rings. Y es el gobernador, no lo hagas. Pero en nuestro caso, es Jesús. In our case, it's Jesus. Don't do it. ¿Por qué no? Because I already did it. Porque yo ya lo hice. ¿Cómo no estar enamorado de nuestro Dios cuando Él nos salvó? How could you not be in love with God when He saved us? Si soy yo con mi esposa, y a mí me encanta contar, yo sé que la iglesia está cansado de escuchar esta historia, no la voy a decir otra vez, pero a mí me encanta contar la historia de cuando yo iba a visitar a mi esposa cuando éramos novios, y yo cruzaba el Mount Everest por ella. A mí me encanta contar esa historia, aunque lo digo 1,000,000 de veces, ya mi esposa lo conoce, pero sin embargo, cuando hablamos de eso, yo no sé para ella, pero para mí, cuando yo hablo de esa historia, ¿cómo así me la estoy viviendo otra vez? ¿Por qué? Porque yo la amo. Because I love that woman. Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir que amamos a Dios, pero cuando contamos la historia de cómo Dios nos encontró a nosotros, esa es otra cosa, tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti. That's another thing. You didn't find God. God found you. ¿Y cómo es posible que cuando nos cuentan la historia de cómo Dios te rescató, tú no sientas esos butterflies otra vez? ¿Me están entendiendo? I'm going to leave that one alone. Let you guys think about that for a second. Pablo constantemente en todas sus cartas nos recuerda del evangelio. He reminds us of the gospel. Y nos recuerda que esto es a través de la fe. Todo esto depende de la fe. It all depends on our faith. Él les recuerda de lo que hizo Cristo. He reminds them of what Christ did. Y es por eso que él dice lo siguiente. This is why he says the following. En el verso 16 al 17 de Colosenses capítulo 2 of Colossians chapter 2, él dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food or drink, or with regard to a festival or new moon or a Sabbath. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. These are a shadow of things to come, but the substance, a mí me encanta en inglés, the substance, la sustancia, belongs to Christ. Si las cosas mencionadas aquí eran de la ley de Moisés, the things mentioned here were of the law of Moses. Ahora,
Pablo conecta lo que dice aquí. Paul connects what he says here con lo que mencionó del evangelio with what he mentioned of the gospel, porque el evangelio, because the gospel, lo que hizo Jesús, what Christ did, no es la destrucción de la ley. It's not the destruction of the law, sino el cumplimiento de ella. But the fulfillment of it. Y el beneficio de ese cumplimiento, and the benefit of that fulfillment, nos es dado a nosotros por medio de la fe. It's given to us through faith. Nosotros somos libres de la ley. We are free of the law, pero somos sujetos a la ley de Cristo. But we are subject to the law of Christ, que es un pacto nuevo en Él. It is a new pact in Him. Mira lo que dice el hermano Bruce. Look at what Brother Bruce says. Él dice, sería absurdo que quienes habían cosechado el beneficio de la victoria de Cristo se sometieran voluntariamente al control de los poderes que Él había conquistado. He said it would be preposterous indeed for those who have reaped the benefit of Christ's victory to put themselves voluntarily under the control of the powers which He had conquered. ¿Entendieron eso? Si Cristo ya cumplió la ley, if Christ already fulfilled the law, ¿por qué nosotros voluntariamente seguimos tras la ley? Why do we continue to go running after the law cuando ya fue hecho? When it was all done. ¿Por qué tú crees que Cristo dijo consumado es? Why do you think Jesus said it is finished? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo no tiene sentido cuando Cristo cumplió la ley y el velo se rasgó en el templo, and the veil of the temple was ripped apart, y ahora a través de Jesús tenemos acceso al Padre, and now through Jesus we have access to the Father, pero en vez de aprovecharnos de ese acceso al Padre a través de Jesús, but instead of taking advantage of that access to the Father through Jesus, volvemos a las costumbres de antes. We go back to the old customs. No tiene sentido, it doesn't make sense, porque ya Cristo abrió la puerta. Because Christ already opened the door. Él es la puerta. He is that door. Si los rituales, el día de reposo, los sacrificios, the rituals, the day of rest, the sacrifices, todo eso era una sombra de lo que venía. All that was a shadow of what was to come. Una sombra de Cristo. It was a shadow of Christ. Todas esas cosas, all of those things, apuntaba a Cristo. They all pointed to Christ. Pero Cristo es la sustancia total. But Christ is the total substance of it all. ¿Me están entendiendo? Y ahora que Él está, and now that Christ is here, Él es quien nos lleva al Padre. He's the one that brings us to the Father. No la ley, not the law. Por eso Pablo nos dice que no permitamos que nadie nos descualifique por estas cosas. That's why Paul says for us to not allow anyone to disqualify us because of these things. Colosenses capítulo 2, Colossians chapter 2, versos 18 y 19, verses 18 to 19, mira lo que dice Pablo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por sus coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. And not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with the growth that is from God. Si es aquí que descubrimos algo muy interesante. It's here that we discover something that's incredibly interesting. El asceticism, produce, escucha bien, it produces una falsa humildad. It produces a false humility. Si algunos quieren descalificar a otros, some want to disqualify others, porque no siguen las reglas que ellos mismos han establecido, because they don't follow the laws or the rules that they themselves have established. Ahora, ellos mismos siguen, they themselves follow, y digo entre comillas, porque a veces establecemos reglas humanas que nosotros mismos ni podemos seguir. And I say in quotes because sometimes we establish rules that we ourselves can't even be faithful to.
pero ellos siguen esas reglas, they follow those laws, pues ellos creen que a través de eso, because they believe that through that, se están humillando ante Dios y se están acercando a Él. Because through that they think that they're humbling themselves before God and that they're getting closer to God. Pero si tu relación con Dios, escucha lo que le voy a decir, listen to what I'm about to tell you. Si tu relación con Dios depende de reglas que tú mismo has establecido, if your relationship with God depends on rules that you yourself has established, tu asceticismo no ha producido humildad. Your asceticism hasn't produced humility, sino un orgullo disfrazado de humildad. Rather, a pride disguised as humility. Eres un humilde egoísta. You're a humble, egotistical person. Pues te has gloriado en tu habilidad de obedecer lo que tú mismo has implementado, because you have boasted on your own ability to obey what you yourself has implemented, y has demostrado una falta de entendimiento de la sencillez y la profundidad del Evangelio de Jesucristo. And you've demonstrated a lack of understanding of the simpleness and the profoundness of the gospel of Jesus Christ. El Evangelio no se trata de qué nosotros podemos hacer. The gospel is not about what we can do por nuestra cuenta, by our own account. Pues no hay nada que nosotros podemos hacer para salvarnos. There's nothing that we can do to save ourselves. El Evangelio se trata de realmente reconocer nuestra condición. The gospel has to do with recognizing our condition y creer que nuestra esperanza está en Cristo. And then to believe that our hope is in Jesus Christ. Y por la fe en Él, and through faith in Him, obtenemos redención y reconciliación con Dios. We obtain redemption and reconciliation with God. Ahora, esto me trae a mente la palabra del fariseo y el publicano. This brings to my mind the parable of the Pharisee and the tax collector, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. That's found in Luke chapter 18, verses 9 to 14. Si Jesús le cuenta esta parábola a aquellos que confiaban en sí mismos como justos, Jesus is saying this parable to those who were trusting in themselves as just, as righteous. Not trusting in God, no confiando en Dios, sino confiando en sí mismos, but trusting in themselves. Y como resultado, and as a result, menospreciaban a otros. They disvalued others. Entonces Jesús le dice esta palabra, this parable. Jesus tells them this parable. Que había un fariseo y un publicano. There was a Pharisee and there was a tax collector. Que fueron al templo para orar. They went to the temple to pray. Y el fariseo, viendo al tax collector, al publicano, and the Pharisee, upon seeing the tax collector, orgullosamente humilde, humbly prideful, se gloriaba en sus obras. He boasted in his works. Le decía a Dios, he told God, gracias Dios, porque yo no soy como estos pecadores. Because I'm not like these sinners. No, Señor, yo no soy como ellos. I'm not like them. Yo ayuno, I fast, yo oro, I pray. I give my tithe, yo doy mis diezmos. Yo sigo la ley, I follow the law. Gracias Dios, thank you God. Aleluya. Que yo soy mejor que ellos, that I'm better than them, humildemente hablando. Humbly speaking. O sea, asceticismo. In other words, asceticism. ¿Están conmigo todavía? Pero el publicano, but the tax collector, mira lo que dice en Lucas 18:13. Listen to what he says in Luke 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. El publicano reconocía su condición. The tax collector recognized his condition. Era pecador. He was a sinner. Y su única esperanza, and his only hope, era la misericordia de Dios. Was the mercy of God. Pero el fariseo, but the Pharisee, se gloriaba en él mismo. He boasted in himself, olvidando la realidad de su condición, forgetting the reality of his own condition, que él mismo era pecador, that he himself was a sinner, y su única esperanza
era la misericordia de Dios. That his only hope was the mercy of God. Qué lamentable es, how sad it is, que nosotros se nos olvide, that we forget que estamos al mismo plano que nuestro hermano. That we're on the same level as our brothers. Nos olvidamos que lo que tú has podido alcanzar no fuiste tú, fue Dios. We forget that what you have been able to accomplish wasn't you, it was God. Que nosotros simplemente somos instrumentos inútiles. That we are unuseful instruments ante Dios before God. Y a veces nosotros, Dios nos usa, God uses us, o Dios nos salva, God saves us, y entonces caminamos así. Pero no porque estamos orgullosos de Cristo, porque estamos orgullosos de nosotros mismos. And we walk around like this, not because we're proud of God, but because we're proud of ourselves. Mira lo que hice yo, look at what I did. Olvidando que la única razón que tú y yo estamos aquí es porque Dios tuvo misericordia de un pecador. It's because God had mercy on a sinner. Nunca te olvides del evangelio. Never forget of the gospel. Nunca olvide de dónde Dios te sacó. Never forget where God took you from. Esa persona que tú ves afuera, esa persona que tú ves en la televisión, those people you see outside, the people you see on television, esa gente que se están hundiendo en el pecado, those people that are going deeper in sin, entiendo que molesta. I know that it bothers you. Yo sé que a veces tenemos un enojo por dentro por causa de eso. I know that we have an anger inside of us because of those things. Te entiendo, I understand you, pero ellos todavía son almas de salvación como lo eres tú. But they're still souls of salvation as you were. Pablo dice en la escritura, Paul says in the word of God, no tenga más alto concepto de ti mismo de lo que debes de tener. Don't have a higher thought of yourself than what you should. No está diciendo que tenga baja estima. He's not telling you to have a low self-esteem, pero reconoce de dónde Dios te sacó. But remember where God took you from. Aleluya. Porque así mismo, escuchen lo que voy a decir, va a sonar fuerte, pero lo voy a decir. Y les ruego que me presten atención porque yo sé que va a molestar, pero lo voy a decir. Así fácilmente como te levantó del lodo, fácilmente tú mismo te puedes caer otra vez. Just as easily as God took you out of the mud, you can very easily find yourself in it. Y hay muchos cristianos que todavía están bailando en el lodo, cantando sus cosas, supuestamente alabando a Dios, pero sucios por dentro. There are Christians who are still dancing in the mud, singing their songs and supposedly praising God, but inside they're still dirty. Pero así como Dios dio misericordia una vez, but just as God had mercy on you once, Él quiere hacerlo otra vez. He wants to do it again. Pero está de nosotros reconocer de dónde hemos caído. But it's up for us to recognize from where we have fallen y arrepentirnos and repent y volver al trono de la gracia. And to return to the throne of grace. ¿Me están entendiendo, iglesia? Jesús, hablando del publicano, dijo lo siguiente. Jesus, speaking about the tax collector, he said the following. En el verso 14 del libro de Lucas, in verse 14 of the book of Luke, él dice, os digo que hablando del publicano, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. He said, I tell you, this man, speaking of the tax collector, went down to his house justified rather than the other. Why? For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Si el crecimiento del cuerpo depende de la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo, we are the body. Y no creceremos, we will not grow, si no estamos dependiendo y fundamentados en la cabeza que es Cristo. If we're not depending and if we're not founded on the head that is Christ Jesus. Nota que en el verso 19, notice that in verse 19, Pablo menciona un crecimiento que viene de Dios. He mentioned a growth that comes from God. Esto implica que no todo crecimiento es de Dios. This implies that not every growth is from God. Entonces, porque a veces nosotros pensamos que porque la iglesia está llena. Sí, ya. El hecho que la iglesia esté llena no significa que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer.
The fact that the church is full does not mean that you're doing what God has called you to do. ¿De qué vale que tu iglesia esté llena de miembros? What is the point for your church to be filled with members y no haya ni un discípulo? And there's not one disciple of Christ. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cuál es el crecimiento que es de Dios? What's the growth that is from God? Es el crecimiento espiritual. It's the spiritual growth. Interesantemente, interesting enough, el crecimiento espiritual comienza con reconocer nuestra condición carnal. Our spiritual growth starts by recognizing our fleshly condition, humillándonos genuinamente ante Dios, humbling ourselves genuinely before God, arrepintiéndonos y entregándonos por completo a Él, repenting and giving ourselves completely to Him. Ahora, es muy importante que arrepentirnos, that it's important to understand that repenting no es simplemente, no, I'm sorry. I'm sorry, Jesus. My bad, Lord. You know what I mean? Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de pensar, es un cambio de actuar. Es cuando tú dices, Señor, te fallé, perdóname, no lo voy a hacer más, voy a cambiar de dirección. Repentance is when you go, Lord, I'm sorry for what I have done, I regret what I've done, I am going to now change direction. Tú no puedes decirme que estás arrepentido, pero sigues repitiendo lo mismo una y otra vez. You can't tell me that you repent, but you keep repeating the same thing time and time again. No, Dios está demandando santidad de su pueblo. God is demanding holiness from His people, pero esa santidad solo viene a través de Cristo. But that holiness only comes through Jesus Christ. ¿Me están entendiendo? Entonces, muchos se enfocan en números. Many focus on numbers, en cantidad, in quantity. Pero Dios busca calidad. God is looking for quality. Está buscando un corazón contrito y humillado. He's looking for a humble and contrite heart. El asceticismo, asceticism, produce una falsa humildad, produces a false humility, pues te hace pensar que tu relación con Dios depende de tu obediencia. It makes you think that your relationship with God depends on your obedience. Cuando realmente, when in reality, es tu obediencia que depende de tu relación con Dios de Jesús. When in reality, it is your obedience that depends on your relationship with God through Jesus. ¿Me están entendiendo? Ahora, Pablo continúa diciendo lo siguiente estos últimos versos. And Paul continues saying these final verses. El verso 20 al 23. Mira lo que él dice. Pues si sabéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, do not handle, do not taste, do not touch, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Quiero aclarar esto. I'm going to pause right there. No estamos hablando de lo que Dios ha establecido en su palabra. We're not talking about the commandments that God has given in His word. Estamos hablando de lo que el hombre mismo ha inventado. We're talking about what man himself has invented. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todos se destruyen con el uso, referring to things that all perish as are used according to human precepts and teachings. Ahora escucha esto en el verso 23. Now listen to this in verse 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Si Cristo cumplió la ley, if Christ fulfilled the law, ¿por qué intentamos cumplirlo? Lo que ya se ha terminado. Why do we look to fulfill or complete what was already done? ¿Por qué le añadimos a él requisitos para llegar a Dios? Why do we add on to it prerequisites to get to God? Si el único requisito, when the only prerequisite es fe en Cristo, is faith in Christ, y todo lo resto, obediencia, dominio propio, santificación, viene como resultado de esa fe genuina.
And everything else, obedience, self-control, sanctification, all that comes as a result of that genuine faith. En otras palabras, in other words, ¿por qué nos complicamos más las cosas? Why do we complicate things more for ourselves? ¿Me están entendiendo? I really hope you guys are understanding what I'm telling you. Because el evangelio es simple. Nosotros somos los que lo complicamos. The gospel is simple. We're the ones who complicate it. El asceticismo o el legalismo, asceticism or legalism, se enfocan solamente en lo que no puedes hacer. They're focused only on what you cannot do. Pone sobre nosotros carga que ya Cristo cargó por nosotros. It puts upon weight and burdens that Christ already carried for us. Sin embargo, on the other hand, el cristianismo, Christianity, es una religión que se enfoca no simplemente en lo que no debes hacer, not only in what you cannot do, sino más bien en lo que debes hacer, but even more so in what you should do. ¿Qué debes hacer? What you should do? Corre a Jesús. Run to Jesus. Ora al Padre en el nombre de Jesús. Pray to the Father in the name of Jesus. Deleítate en su palabra. Delight in His word. La palabra que testifica de Jesús. The word that testifies of Jesus. Corre al trono de la gracia, run to the throne of grace, pues hoy tenemos acceso al Padre por nuestro mediador, because today we have access to the Father through our mediator, nuestro gran sumo sacerdote, our great high priest, Jesús, Jesus. ¿Me están entendiendo? Busca a Jesús, look for Jesus. Y la palabra dice que si tú buscas, lo hallaréis. The Bible says that if you look for Him, you will find Him. The problem is that in order to find Him, you have to find an end to yourself. And that's the part that we don't want. Para estar con Cristo tenemos que encontrar el final, enfrentar el final de nosotros mismos, y eso es lo que nosotros no queremos hacer. ¿Me están entendiendo? Ahora, no todas las leyes y costumbres son malas. Not all laws and customs are bad. Tienen su beneficio. They have their benefit. Pero ninguna de ellas te dan la fuerza para vencer lo que tanto nos aguanta. But none of them give you the strength to overcome what holds us back so much. Los apetitos de la carne. The desires of the flesh. Y uno de esos apetitos, and one of those desires, es el orgullo. It's pride. ¿Sabía eso? Did you know that? Uno de los apetitos de la carne es el orgullo. El que me diga a mí que tú no sufres del orgullo, que tú eres humilde, ese es tu orgullo hablando. The person who tells me that you don't suffer from pride, you don't have that you're humble, that's your pride talking. Ahora mira lo que dice David Guzik. Look at what Pastor David Guzik dice. Todas estas reglas legalistas pueden parecer sabias, pero carecen de valor real. El legalismo no restringe la carne, la alimenta de una manera sutil y poderosa. All such legalistic rules may have an appearance of wisdom, but they have no real value. Legalism doesn't restrain the flesh, it feeds the flesh in a subtle and powerful way. Y mira lo que dice Bruce. Look at what Bruce says. Él dice, de hecho, el asceticismo más riguroso puede coexistir con un orgullo espiritual insufrible, una de las más sutiles e intratables obras de la carne. He says, in fact, the most rigorous asceticism can coexist with insufferable spiritual pride, one of the subtlest and most intractable of the works of the flesh. No te creas holier than thou. I'm going to say that again. No te creas el más santo de todos. Recuérdate de donde Dios te sacó. Remember where God took you from. La ley solo puede señalar el pecado. The law can only point out sin, pero no nos libra de ella, but it doesn't free us from sin. Solo Cristo lo puede hacer. Only Christ can do it. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Only the blood of Christ cleanses us of all sin. Solo en Cristo podemos morir a esta carne y verdaderamente vivir en Él. Only in Christ can we truly die to this flesh and truly live in Him. Y ahora para terminar, quiero mencionar el mismo quote que mencioné al principio. David Guzik dijo, la religión autoimpuesta es el hombre que se acerca a Dios, intentando justificarse siguiendo una lista de reglas,
El cristianismo es Dios que se acerca al hombre en amor a través de Cristo. Self-imposed religion is man reaching to God, trying to justify himself by keeping a list of rules. Christianity is God reaching down to man in love through Christ. Ahora, después de decir todo esto, podemos ahora entonces concluir que vivir libres en Cristo es vivir sin reglas o costumbres. After saying all of this y viendo lo que Pablo está hablando and seeing what Paul has been speaking about, can we then conclude that living free in Christ means to live without rules or customs? Claro que no. Of course not. Al ser discípulos de Cristo, upon being disciples of Christ, somos libres de la ley. We are free of the law, pero ahora estamos bajo la ley de Cristo. But now we're under the law of Christ. Y ahora, ¿cuál es la ley de Cristo entonces? What is the law of Christ? Marco capítulo 12, verso 30 al 31, dice lo siguiente. Mark chapter 12, verses 30 to 31 says the following. Esto lo dijo Jesús, and Christ said this. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Y le añado más, and I'll add more. Gálatas capítulo 6, verso 2. Galatians chapter 6, verse 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y cumplir así, ¿qué? ¿Qué? La ley de Cristo. Bear one another's burdens. Not just your own. Bear your brother's burdens. And so fulfill the law of Christ. Los que aman a Dios. Ese es el mandamiento. Ama a Dios, ¿verdad que sí? That's the commandment. Love God, right? So, ahí termina todo. Tú y yo estamos bien. ¿Cuántos aquí aman a Dios? How many here love God? You know, Livia, it kind of made me sad that I just asked that question and I heard just the softest, amen. ¿Cuántos aman a Dios? How many love God? Amen. So ya se acabó, ¿verdad? Porque lo dijiste. That's it. Ya cumplí la ley de Cristo. I fulfilled the law of Christ porque yo dije que yo amo a Dios, because I said that I love God. Ahí se acabó. No. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque Santiago deja claro, James makes it clear, que la fe sin obras es muerta. James makes it known that faith without works is dead. Y Jesús mismo dijo, and Jesus himself says, y ahora sí termino, los que me aman, mi palabra guardará. Those who love me, they will keep my commandments. Todos aquí declaramos que amamos a Dios. We all declare that we love God. Pues entonces deja que ese amor, el amor de Dios, sea la fuente que te mueva a obedecer su palabra. No las palabras del hombre, no las costumbres del hombre, no los inventos de este pastor aquí, sino la palabra de Dios. But the word of God. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo te has puesto de pie? Let's be on our feet. Estaba diciéndole a mi esposa en el carro hoy, I was saying to my wife in the car today, que desde que comenzamos esta serie en el libro de Colosenses, that when we started this series in the book of Colossians, it has been quite a wild ride. Ha sido un viaje pero increíble. ¿Por qué? Why? Porque hemos hablado de varias cosas, todo en la misma carta. We've talked about so many things in the same letter. Hablamos de la importancia de una oración con propósito. We talked about the importance of a prayer with purpose. Hablamos de la preeminencia de Cristo. We talked about the preeminence of Christ. La hermana Livia habló de la importancia de estar dispuesto a sufrir por el evangelio. She talked about the importance of being willing to suffer for the gospel. Hablamos del hecho que tenemos que estar arraigados en Cristo. We talked about the fact that we need to be rooted in Christ. Y ahora Pablo nos deja saber que tenemos que tener cuidado que el asceticismo no produzca una falsa humildad. And now Paul tells us
that we should be careful that asceticism does not produce in us a false humility. Y es por eso que tenemos que estar fundados en Cristo. And that's why we need to be founded in Christ. Todo esto en 2 capítulos de una carta. All this in 2 chapters of a letter. El que me diga a mí que la palabra de Dios no tiene contenido para saciar nuestra sed, no está leyendo. Y yo creo sinceramente que Dios, por lo menos a mí me ha hablado. No nos enfoquemos en lo del hombre, enfócate en lo que Dios ha demandado de ti. Focus not on what man has said, focus on what God has declared in His word. Si tú sientes que Dios te ha hablado, if you feel that God has spoken to you, y tú necesitas la oración and you need prayer, levanta la mano ahí donde tú estás. Raise your hand right where you are. Amen, 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 amen. Vamos a hacer esta oración. Let's do this prayer. El altar está abierto como siempre y no tengo que decirlo. The altar is open. I don't have to say it. Si tú sientes venir al altar, ven al altar. If you want to come to the altar, come to the altar. Lo que tengas que hacer, whatever you feel like you need to do. Pero vamos a hacer esta oración. Let's do this prayer. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Catalina, ven acá un momentito. Ayúdame a orar por estas hermanas que han pasado al frente. El altar sigue abierto. Adoramos, Jesús. Bruni está por ahí. Bruni, ayúdame por favor. Vamos a hacer esta oración. My God. Vamos a hacer esta oración. Yo quiero que todos sepan que lo importante aquí no es que yo te toque, sino que te toque Dios. Iglesia, únete en oración por tus peticiones, pero también por la petición de estas damas que han pasado al frente. Amén. Vamos a hacer esta oración. Te adoramos, Jesús. Iglesia en comunión. Aleluya. Padre, venimos ante ti en esta tarde. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tú sabes lo que tú estás haciendo. You know what you're doing, God. Yo te ruego, Señor, por esta manada pequeña. Te pido en este momento por City. I ask you, Lord, right now for Christian Church City. Te pido por todos los que están aquí presentes. I ask you for all who are here present. Y todos los que están viendo a través de las redes. And everybody who's watching through social media. Espíritu Santo, llénalos en este momento. Fill them, Holy Spirit. Quita, Padre amado, todo lo que estorba. Take everything that gets in the way. Echa para el lado nuestras ideas. Take to the side our ideas.
y que estemos enfocados en lo que tu palabra dice. Let us be focused on what your word says. Enfocado en la misión que tú nos has dado. Focus on the mission that you've given us. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de Cristo. To go throughout the world and make disciples of Christ. Señor, perdónanos, Padre amado, por todas nuestras fallas. Forgive us, Lord, for all of our failures, por todos nuestros pecados, for all of our sins. Perdónanos, Señor, si nos hemos desenfocado. Forgive us if we've gone out of focus. Y ayúdanos, Señor, que esta iglesia sea un vehículo para tu gloria. Let this church be a vehicle for your glory. Que tu presencia llene este lugar. That your presence fill this place. Que cuando los hermanos entran por esas puertas, that when they enter through these doors, ellos sientan la profundidad de tu amor. May they feel the deepness of your love. Que aunque nosotros ya no estamos bajo la ley, that now we are not under the law, que estamos bajo la gracia, we are under grace, que podamos, Señor, seguir caminando bajo la ley de Cristo. May we continue to walk under the law of Christ, sometiéndonos a tu palabra, submitting ourselves to your word, y amando a nuestro hermano, and loving our brothers and sisters. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú elimines toda división que el enemigo ha tratado de implementar. I ask you in the name of Jesus, take away all division that the devil has tried to implement. Quita todo obstáculo que el enemigo ha tratado de poner. Take away all the obstacles that the devil has tried to put in. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a nosotros a seguir hacia adelante, no importando la prueba. Help us continue forward, no matter the circumstance. Y que en este lugar tú seas glorificado. In this place may you be glorified. Solamente tú, only you, solamente tú, solamente tú. La iglesia, Señor, nos humillamos ante ti. We humble ourselves before you. Y que nunca se nos olvide el significado del evangelio, the significance of the gospel. Lo grande y profundo de lo que sucedió en la cruz, the great and profoundness of what happened on the cross. Que hoy podemos decir que somos salvos. And today we can say that we are saved por gracia, through grace, a través de nuestra fe en ti, Jesús, through our faith in you, Jesus. Gracias, Señor, por cada alma que pasó al frente y todos que levantaron la mano. Thank you, Lord, for all who came up to the front and all who raised their hand. Bendícelo en una manera especial. Bless them in a mighty way. Y a todos los que fueron bautizados ayer, and everybody who was baptized yesterday, llénalos con tu espíritu como nunca antes. Fill them with your spirit like never before. Y que cuando todos lo vean a ellos, when everyone sees them, que te vean a ti. May they see you. Todo esto te lo pedimos. We ask of all this y te damos gracias. Thank you. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. In the mighty name of Jesus. Y toda la iglesia dice amén y amén. Dios me lo bendiga, mis amados.